Una lluvia de misiles cae sobre Irán. Las sirenas no alcanzan a tapar los gritos. El mundo entero contiene el aliento, mientras un mensaje en redes sociales enciende otra chispa, esta vez, desde Sudamérica. La Argentina no se alinea con los enemigos de la libertad, escribió Javier Milei. En medio de la tensión global, el presidente decide tomar partido. Pero, ¿quién le dio ese poder? ¿Y qué consecuencias podría traer esta decisión al pueblo argentino? Hoy, te contamos cómo una declaración digital puede arrastrar a una nación al borde de una guerra. Quédate hasta el final para entender por qué algunos expertos dicen que ya estamos involucrados, aunque nadie nos preguntó. Suscríbete ahora a Milei Hoy y deja tu opinión en los comentarios. ¿Apoyas esta decisión o crees que Argentina debe mantenerse neutral? La noche del 23 de junio de 2025 será recordada como el inicio de un nuevo capítulo de tensión global. Minutos antes de la medianoche, una serie de explosiones sacudió la capital de Irán. Teherán, ciudad de luces antiguas y sombras políticas, se convirtió de pronto en el epicentro del conflicto entre dos mundos. Aviones no tripulados y cazas estadounidenses, con respaldo de inteligencia israelí, ejecutaron una ofensiva coordinada contra objetivos militares, logísticos y de comunicación del régimen iraní. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales casi de inmediato: edificios reducidos a escombros, niños llorando en medio de calles llenas de polvo, cuerpos envueltos en sábanas blancas y sirenas que parecían no terminar nunca. El Pentágono calificó la acción como una respuesta directa a los ataques perpetrados por milicias alineadas con Irán en bases norteamericanas en Irak y Siria. Pero para millones de personas, fue una clara escalada, un acto de guerra en una región ya debilitada por décadas de violencia. Desde Washington, Donald Trump, en plena campaña presidencial, celebró la operación como una muestra de fuerza y claridad moral. En Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que el mundo libre no puede tolerar la amenaza permanente del fundamentalismo iraní. En Europa, las cancillerías pidieron calma y moderación, mientras en China y Rusia se condenaba el uso de la fuerza como solución diplomática. En Sudamérica, sin embargo, el silencio era denso. Los gobiernos de Brasil, Colombia, Chile y Uruguay optaron por posturas prudentes, apelando a la paz y a la resolución multilateral. Argentina, por su parte, guardaba silencio, hasta que, al amanecer, una notificación encendió los teléfonos de medio país. Javier Milei, presidente argentino y figura polarizante tanto dentro como fuera del país, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X, antes Twitter. La República Argentina se alinea con el mundo libre frente al terrorismo fundamentalista. Irán no es un aliado, sino un enemigo histórico de la libertad y de nuestra nación. Nuestra solidaridad con los pueblos que defienden sus valores. La reacción fue inmediata. La palabra enemigo retumbó como un trueno en el Congreso, en los foros internacionales, en las casas de familia. En apenas una hora, el tuit se volvió tendencia global. Algunos lo aplaudieron por su valentía. Otros lo acusaron de encender una mecha innecesaria. Los medios no tardaron en desempolvar viejos archivos. Argentina ha mantenido una relación tensa con Irán desde hace décadas, especialmente tras los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994, tragedias que dejaron más de 100 muertos y heridas abiertas hasta hoy. Para Milei, esos antecedentes justifican su postura. Para sus críticos, están siendo manipulados para alimentar una narrativa de choque. La declaración presidencial abrió una grieta diplomática sin precedentes. ¿Puede un presidente declarar a otro país enemigo histórico sin aval parlamentario? ¿Qué consecuencias podría tener esto en términos de comercio, seguridad o relaciones exteriores? En Teherán, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores respondió en una conferencia de prensa con dureza. Las declaraciones del presidente argentino son ofensivas, irresponsables y subordinadas a intereses ajenos a su pueblo. Argentina se ha sumado a un juego peligroso. Y cada acción tiene su consecuencia. Mientras tanto, en Buenos Aires, las reacciones no se hicieron esperar. Exfuncionarios, embajadores retirados, profesores de Derecho Internacional y legisladores comenzaron a exigir explicaciones. Algunos pidieron la presencia del canciller ante el Congreso. Otros comenzaron a hablar de una posible ruptura del principio de neutralidad consagrado en la política exterior argentina. El impacto también se sintió en las calles. En Plaza Congreso, un pequeño grupo de manifestantes colocó velas frente a una bandera argentina con la leyenda, "No a la guerra ajena". En redes sociales, los hashtags #no en mi nombre y #Argentina Paz comenzaron a subir en tendencia. Y mientras la sociedad se preguntaba cómo un tuit podía colocar al país en el radar de uno de los conflictos más peligrosos del planeta, el gobierno guardaba silencio.
Ningún comunicado oficial, ninguna conferencia, ninguna aclaración. Solo el tuit. Y el fuego, todavía ardiendo a kilómetros de distancia. Javier Milei no es un presidente de grises. Su estilo es frontal, su discurso binario y su política exterior, una extensión de sus ideas libertarias y su devoción incondicional al mundo libre. Para él, tomar partido no es solo una elección, es un acto de coherencia. Pero para buena parte del arco político argentino, su declaración contra Irán fue algo más, un peligroso salto al vacío. Tras el polémico tuit, la primera respuesta institucional llegó desde la Cámara de Diputados. Legisladores de Unión por la Patria, el radicalismo disidente y bloques provinciales comenzaron a exigir explicaciones. En la sesión del día siguiente, la diputada nacional Cecilia Moreau pidió la interpelación urgente del canciller Mondino. Estamos hablando de una declaración de enemistad contra un Estado soberano sin consulta, sin aval y sin análisis previo. Esto no es Twitter, esto es la República. Desde la oposición, las críticas fueron feroces. El senador Martín Lustau advirtió que Milei estaba comprometiendo la neutralidad histórica de Argentina en conflictos ajenos, y lo acusó de actuar como un eco ideológico de Trump y Netanyahu. Nuestra política exterior no puede ser el retweet de una potencia extranjera, afirmó. Pero no fueron solo los adversarios políticos quienes alzaron la voz. Varios juristas constitucionales recordaron que el presidente no tiene facultades unilaterales para declarar enemigos a otros países. El artículo 99 de la Constitución Nacional le exige actuar conforme a la ley y en coordinación con el Congreso en materia de relaciones exteriores. En otras palabras, su declaración no tiene efectos jurídicos, pero sí diplomáticos. Y ese es el verdadero problema. Mientras se discutía la legalidad, el mundo tomaba nota. Embajadores acreditados en Buenos Aires comenzaron a pedir reuniones de urgencia con la Cancillería. El embajador iraní, Qasem Garibabadi, solicitó una audiencia para expresar formalmente el rechazo absoluto a las declaraciones ofensivas del Ejecutivo argentino. China y Rusia, en silencio oficial, activaron sus canales de inteligencia para evaluar el giro geopolítico del país. Las cámaras empresariales tampoco tardaron en reaccionar. La Unión Industrial Argentina, UIA, manifestó su preocupación por el impacto que una crisis diplomática con países del eje asiático podría tener en el comercio exterior. Irán, aunque no figura entre los principales socios comerciales, mantiene vínculos estratégicos con naciones clave para el Mercosur, como Brasil y Bolivia. Un mal paso, advirtieron, puede significar perder mucho más que reputación. Pero Milei no retrocedió. Al contrario, redobló la apuesta. En una entrevista con Alejandro Fantino en el canal de noticias LNI, reafirmó su postura. Yo no soy tibio. No vine a quedar bien con todos. Vine a poner a la Argentina del lado correcto de la historia. Y el lado correcto es el de Israel, de los Estados Unidos, y de quienes no negocian con el terrorismo. El conductor, sorprendido, le preguntó si había evaluado las posibles represalias. Milei respondió, sin pestañear. Si hay represalias, serán contra un país digno, no contra uno arrodillado. Prefiero mirar a los ojos de mis compatriotas y decirles que no me callé ante la barbarie. Estas declaraciones, transmitidas en horario central, polarizaron aún más la opinión pública. Para sus seguidores más fervorosos, fue un gesto heroico. Para sus críticos, una muestra peligrosa de imprudencia diplomática. Las redes sociales estallaron con memes, debates y mensajes de advertencia. Pero más allá del show mediático, algunos analistas comenzaron a trazar paralelismos preocupantes. Este no es el primer episodio en el que Milei toma decisiones unilaterales en política exterior. En su primer mes de gobierno, anunció la suspensión indefinida del ingreso de Argentina a los BRICS, sin consultar al Congreso. Declaró a Israel como el faro moral de Occidente en una conferencia en Miami, generando malestar con comunidades árabes en América Latina. Se negó a participar en la cumbre de la CELAC, argumentando que se trataba de un foro de zurdos, lo que tensionó relaciones con gobiernos regionales. El patrón es claro. Milei no busca consensos. Busca impacto. Y esta vez, el impacto fue tan global como imprevisible. Mientras el presidente reafirmaba su postura frente a las cámaras, las calles empezaban a calentarse. Argentina, país de pasiones intensas y grietas eternas, volvía a dividirse. Esta vez, no por un debate económico o una medida social, sino por una cuestión geopolítica que, hasta entonces, parecía lejana. ¿Debía el país alinearse con un ataque militar en Medio Oriente? La mañana del 25 de junio, una imagen recorrió los medios nacionales. Un grupo de manifestantes encendía velas frente al Congreso de la Nación con carteles que decían no a la guerra ajena y nadie votó esto. Eran integrantes de organizaciones pacifistas,
agrupaciones de derechos humanos y estudiantes universitarios. En paralelo, en Plaza de Mayo, otro grupo se congregaba con banderas de Israel, Estados Unidos y Argentina, coreando "Milei tiene huevos". El contraste era brutal. Las redes sociales reflejaron esa polarización. En X, ex Twitter, los hashtags #Argentina neutral y #Yo apoyo a Milei competían por tendencia. En TikTok y YouTube, influencers políticos improvisaban análisis, teorías de conspiración y mensajes emocionales. Algunos alertaban sobre el peligro de importar enemigos, mientras otros hablaban de reivindicar a las víctimas del terrorismo. En los medios, el clima era igualmente tenso. El conductor Jorge Rial acusó al presidente de usar el conflicto para distraer la atención de la crisis económica interna. En su programa, mostró cifras alarmantes de pobreza, inflación y desempleo, y preguntó al aire, ¿qué tiene que ver Irán con el hambre que está pasando la gente acá? Desde la Universidad de Buenos Aires, un grupo de catedráticos de Relaciones Internacionales emitió un comunicado advirtiendo que alinearse públicamente en un conflicto militar internacional sin análisis estratégico ni consenso democrático puede colocar al país en una posición vulnerable en términos de seguridad, comercio y estabilidad institucional. Y mientras los expertos debatían en estudios de televisión, en los barrios comenzaban a sentirse los efectos más sutiles pero concretos: miedo, incertidumbre y desinformación. En Villa Crespo, un centro cultural suspendió una muestra de arte iraní por motivos de seguridad. En Córdoba, una escuela secundaria recibió amenazas tras la publicación de un profesor que criticaba a Milei en redes. En Mendoza, una tienda de productos importados de Medio Oriente fue apedreada por desconocidos. La violencia simbólica empezaba a volverse real. Organismos de la comunidad judía como la DAIA y AMIA expresaron apoyo al presidente, recordando el dolor por los atentados de los años 90. Pero al mismo tiempo, hicieron un llamado a la prudencia. La memoria no puede ser usada como bandera para alimentar conflictos ajenos a nuestra realidad. Justicia sí. Guerra, no. Del otro lado, organizaciones de inmigrantes y colectividades árabes pidieron garantías al gobierno nacional para evitar represalias, actos discriminatorios y discursos de odio. No somos Irán. Somos argentinos de fe musulmana que trabajamos, pagamos impuestos y criamos hijos en este país, dijo en conferencia de prensa el presidente del Centro Islámico de Buenos Aires. La oposición, por su parte, buscó capitalizar el descontento. Desde el bloque de senadores peronistas, se presentó un proyecto para limitar el uso de redes sociales por parte de funcionarios en temas de política exterior sin validación institucional. Desde la izquierda, los diputados del FIT pidieron un debate urgente sobre el principio de neutralidad activa. Y desde el radicalismo, se propuso una sesión especial para convocar al canciller a dar explicaciones ante el Congreso. Pero el oficialismo se mantuvo firme. En voz baja, algunos asesores del entorno presidencial filtraron a la prensa que Milei no va a retroceder ni medio centímetro, y que todo esto estaba previsto en su plan de alineamiento internacional. El propio presidente, ante la pregunta de un periodista extranjero sobre las críticas internas, respondió con una frase que ya se volvió viral. Prefiero que me odien por decir la verdad a que me aplaudan por callarla. Si eso divide al país, entonces el problema no soy yo. Y quizás ahí esté el verdadero corazón del conflicto. No en Irán. No en las bombas. No en la diplomacia. Sino en una Argentina que ya no puede mirarse al espejo sin discutir. Mientras la atención mediática se concentraba en los ecos internos del conflicto, el mundo seguía girando. Y desde afuera, muchos comenzaron a mirar a la Argentina con una mezcla de sorpresa, desconcierto y preocupación. Los embajadores de Brasil, Chile, Colombia y Bolivia, todos países que mantienen relaciones económicas profundas con la Argentina, enviaron notas formales a la Cancillería solicitando precisiones sobre la posición oficial del gobierno frente a la ofensiva estadounidense contra Irán. En esas comunicaciones, se hacía hincapié en la necesidad de mantener una posición común de prudencia en la región sudamericana. Desde Brasilia, el presidente Lula da Silva, sin nombrar directamente a Milei, declaró en rueda de prensa que Sudamérica no debe prestarse a los juegos de las potencias globales. Y en Santiago, Gabriel Boric fue aún más claro: el pueblo iraní no es nuestro enemigo. Y Sudamérica no debe exportar discursos de odio. La respuesta del gobierno argentino fue, una vez más, el silencio. Ni la canciller Diana Mondino ni el portavoz presidencial brindaron declaraciones públicas. En la práctica, la postura del país quedó reducida al tuit de Milei y a sus declaraciones televisivas. Nada más. Ni siquiera hubo una conferencia de prensa para aclarar si la Argentina estaba tomando alguna medida concreta más allá del respaldo simbólico. Pero para los expertos en relaciones exteriores, lo simbólico no es menor.
El alineamiento explícito con la lógica bélica de Washington-Israel implica consecuencias reales. Aislamiento regional. Al distanciarse de sus socios sudamericanos, Argentina pierde capacidad de negociación conjunta en bloques como el Mercosur, la CELAC o incluso la ONU. Riesgos comerciales. Empresas exportadoras temen represalias en mercados de Medio Oriente y Asia. Algunos países ya evalúan revisar acuerdos aduaneros con Argentina. Seguridad nacional. Aunque no haya amenaza militar directa, existe riesgo de ciberataques, campañas de desinformación o represalias de grupos extremistas contra intereses argentinos en el exterior. En una columna del diario La Nación, el analista internacional Claudio Fantini advirtió: no es necesario que Argentina mande tropas para entrar en un conflicto. Basta con alinearse públicamente para convertirse en objetivo indirecto. En efecto, fuentes de inteligencia alertaron que embajadas argentinas en países sensibles, como Siria, Líbano, Egipto y Turquía, recibieron instrucciones de elevar sus protocolos de seguridad. En paralelo, algunos voceros de comunidades internacionales en Buenos Aires han pedido mayor protección policial en escuelas, templos y centros culturales vinculados al judaísmo o al islam. Mientras tanto, la pregunta sigue sin respuesta: ¿qué gana exactamente Argentina al tomar partido? Milei sostiene que se trata de una cuestión de valores, libertad, democracia, defensa de Occidente. Pero en la práctica, no hay beneficios concretos en términos de comercio, inversión o cooperación militar. Todo lo contrario, incluso en Washington, la reacción fue tibia. El Departamento de Estado agradeció el respaldo argentino, pero evitó profundizar en la relación bilateral. Dentro del propio gobierno, voces disidentes empiezan a filtrarse. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo condición de anonimato, confesó al portal Letra P que nadie fue consultado antes de ese tuit. Otro agregó: la política exterior hoy pasa por el celular del presidente. Ni el equipo sabe qué va a decir. Y mientras la incertidumbre se instala, la economía tambalea. El dólar paralelo superó los 1.000 pesos por primera vez desde abril, los bonos cayeron y el riesgo país volvió a dispararse. Algunos analistas financieros vinculan esta inestabilidad con el contexto internacional. Otros, con el propio Milei. El pueblo argentino, por su parte, empieza a preguntarse qué tiene que ver todo esto con sus preocupaciones diarias. Con los precios que no paran de subir. Con los sueldos que no alcanzan. Con los hospitales sin insumos y las escuelas con techos que gotean. ¿Qué ganamos al pelear una guerra que no es nuestra? ¿Qué perdemos al elegir enemigos que nunca nos atacaron? Y sobre todo, ¿quién decide lo que somos, cuando no hay consenso, ni debate, ni freno? No es la primera vez que Argentina queda atrapada en una guerra que no empezó. Pero esta vez, la decisión no fue impuesta desde fuera. Salió de un tuit, de una frase, de un hombre que dice hablar en nombre de todos. Y mientras allá caen bombas, acá caen certezas, ¿estamos más seguros ahora, o simplemente más solos? Cuando el poder se ejerce sin consulta, el pueblo queda a oscuras. Y en esa oscuridad, cualquier chispa puede ser fatal. Decilo vos. ¿Apoyás esta decisión o crees que Argentina no debe tomar partido en guerras extranjeras? Deja tu comentario, suscríbete a Milei Hoy y compartí este video si crees que todavía estamos a tiempo de elegir otro camino.